Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero y hoy les traigo un tema muy particular. Hoy veremos cómo realizar el análisis incremental para mejorar la toma de decisiones entre proyectos y lo vamos a enmarcar bajo dos opciones. Primero veremos el flujo de efectivo incremental y también la tasa de Fisher. Bien, esto va a estar muy interesante. Empezamos. En primer lugar, ¿qué es el flujo de efectivo incremental? Un tema que siempre es bueno tomarlo en cuenta en el análisis de proyectos de inversión. Bien, estos flujos de efectivo incremental, simplificado FEI, básicamente representan esos flujos de efectivo operativo adicionales que recibe una organización al asumir un nuevo proyecto. Este FEI se da cuando, como consecuencia de realizar el proyecto, ocurre un ingreso o salida de caja. Es decir, si el proyecto se va a realizar, esto afecta resultados, tanto a nivel de ingresos como de salida. Un flujo de caja no es incremental cuando, sea cual fuera la decisión sobre realizar o no realizar el proyecto, la entrada o salida de caja ocurre igual, es indiferente. Finalmente, el flujo de caja incremental positivo significa que el flujo de caja de la empresa aumentará tras la aceptación del proyecto. Les comento la situación. ¿El flujo de efectivo es o no incremental? Para ello tiene que responder una pregunta crucial. ¿Qué pasaría con el flujo de efectivo si el proyecto no se hiciera? ¿Se tomará en cuenta este flujo o no se tomará en cuenta? Entonces, el famoso con y sin. Con el proyecto, sin el proyecto. Ese diferencial de los efectos del flujo es lo que nos va a indicar si el flujo efectivo es incremental o no es incremental. Para ello, vamos a hacer un caso práctico. Un ejemplo. En el ejemplo inicial, en este ejemplo base, imaginemos que la empresa Recursos S.A. requiere comprar una máquina nueva. Para decidir si lo hace, va a comparar los flujos de efectivo neto esperados de lo que ya tiene. Es decir, voy a ver la situación actual, que le vamos a llamar la alternativa A, y en dos posibles maquinarias, para el proyecto B y el proyecto C. De otro lado, el periodo de recuperación no debe superar los 5 años. Los datos se presentan en el siguiente cuadro. Vean ustedes, acá tenemos los flujos de efectivo incrementales anuales para la situación actual, que le hemos llamado proyecto A, para la nueva máquina que sería el proyecto B y otra nueva máquina, proyecto C. Y ahí están los datos, tenemos las ventas, tenemos los costos, tenemos la depreciación, finalmente esta utilidad antes de impuestos para cada una de las tres alternativas. Deducimos el impuesto y obtenemos la utilidad neta, que es esa utilidad antes de impuestos reducido el impuesto. Le agregamos a ese flujo anterior la depreciación, que es un efecto netamente contable, y obtenemos el flujo de efectivo neto para cada una de las tres opciones: situación actual, situación con la máquina B y situación con la máquina C. Muy bien, así como está, podríamos tomar decisiones. Una alternativa sería hacer un análisis particular. Yo le recomendaría hacer un análisis parcial, es decir, comparar la situación actual con cada uno de los proyectos en forma individual. Por ejemplo, situación actual, proyecto A, con la situación B. Y comenzamos a contrastar los elementos incrementales. ¿Cuál fue la variación de B menos A? Es decir, los resultados del proyecto B menos los valores del proyecto A. Y los contrastamos y los comparamos. Y finalmente logramos una diferencia para cada uno de ellos. Esa diferencia representa el valor porcentual 67.27, ya que 370 de 550 tiene esta diferencia porcentual. Ahora, si esta es la situación que estamos analizando, notarán ustedes que el periodo de recuperación que se logra a través del efecto de los flujos que se sumen entre la diferencia nos da 3.97 años. Si esto fuera la secuencia incremental anual, habría un periodo de recuperación de 3.97 años en el caso del proyecto B comparado con el A. Y en el caso que comparemos la situación actual, proyecto A, con el proyecto C, con la misma lógica, lograríamos un periodo de recuperación de 7.29. ¿Eso qué implica? Que dado el periodo de recuperación real del proyecto B es de 3.97 años y es menor que el periodo de recuperación requerido, que es 5 años. La empresa, por lo tanto,
debería de invertir en el proyecto B. Sin embargo, también debería aplicar herramientas de presupuesto capital más sofisticado como el cálculo del BAN y el cálculo de la TIR. Entonces, esta primera parte solamente nos da una pauta, una orientación, pero habría que reformular agregando otras herramientas mucho más relevantes como el BAN o la TIR, por ejemplo, que lo veremos obviamente en una segunda parte. ¿Perfecto? Bien, aparte de este concepto, tenemos que manejar la tasa Fisher, que para determinar la TIR incremental. Les comento la situación. En evaluación de proyectos dentro de la gestión empresarial, la evaluación de proyectos de inversión es una de las tareas más importantes de las organizaciones. Entonces, esta tasa Fisher lo que trata de ver es la TIR del flujo incremental entre estas dos opciones. En pocas palabras, es la tasa para que dos proyectos generen el mismo valor actual neto. Les comento la situación. En esta evaluación de Fisher se va a comparar dos proyectos, dos alternativas, y a través de sus elementos diferenciadores vamos a evaluar cuál de las dos alternativas es mejor, y lo vamos a hacer a través de un gráfico. En ese gráfico va a haber una intersección. Esa intersección va a ser justamente la tasa Fisher, que nos va a dar una situación de diferencia. Cuando superemos esa tasa Fisher, convendrá un proyecto determinado, y cuando no se supere, convendrá otro proyecto particular. Normalmente se busca que esa intersección de la tasa Fisher se encuentre en el primer cuadrante, donde ambos valores van a ser positivos, ¿de acuerdo? Siempre tratemos de utilizar el primer cuadrante. Les comento una situación para que se vea esto mucho mejor. En primer lugar, vamos a la metodología. La tasa Fisher es la tasa que va a igualar el BAN del proyecto A con el BAN del proyecto B, y vamos a trabajar gráficamente a través de la TIR incremental, donde vamos a tabular los flujos futuros de caja para ambos proyectos en el horizonte de tiempo. En función de aquello, vamos a obtener la diferencia entre los flujos de caja futuro, y con eso vamos a determinar la TIR, que es la tasa interna de retorno, para las diferencias obtenidas en los flujos de futuro de caja. Esto se va a trabajar todo en Excel. Vamos a un ejemplo para que se entienda, luego vamos a la casuística. Mírenme, supongamos que tuvieran dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Estos proyectos A y proyecto B tienen un nivel de inversión similar, pero tienen flujos diferentes, ¿de acuerdo? Flujos de retorno diferentes. La primera opción es hacer la diferencia B menos A, pero también podríamos hacer la diferencia A menos B. Y notarán ustedes que cuando calculemos la tasa Fisher a través con la función TIR, ya sea en la diferencia B menos A o en la diferencia A menos B, la TIR va a salir igual. Ahora, cuando trabajemos la TIR para cada proyecto en forma individual, estos van a ser sus resultados. Finalmente, con esta tasa Fisher, que es la tasa de indiferencia, vamos a calcular el BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B, y se va a comprobar que el BAN, utilizando esta tasa Fisher, se obtiene valores iguales. Ahora, si hacemos la proyección y hacemos una corrida de futuros valores a diferentes tasas, vamos a obtener valores para el BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B, y si eso lo pudiéramos graficar, la intersección de estos dos BAN va a ser justamente la intersección Fisher, en este caso particular 7.17. ¿Esto qué implica? Que a través de este gráfico y a través de estos valores podemos tomar una decisión. Si el inversionista exige una tasa de retorno menor que 7.17%, tasa Fisher, se tiene que seleccionar el proyecto B. Ven ustedes, antes de este punto de quiebre, esta línea de color rojo representa el proyecto B, está por encima. Pero pasado ese nivel, la línea azul que representa el proyecto A sería mejor. En pocas palabras, si el inversionista exige un retorno menor a 7.17, se tiene que seleccionar el proyecto B. Pero si el inversionista exige una tasa de retorno mayor a 7.17, pero menor que 14.49%, ¿de dónde sale este 14.49%? De la TIR del proyecto A. Entonces hay que seleccionar el proyecto A. Lo vemos gráficamente y lo vemos en los números. Noten ustedes, a tasas inferiores a 7.17, mejor BAN tenía el proyecto B. Pero a tasas de retorno que estén por encima de 7.17,
mejor convendría tomar opciones con el proyecto A, siempre y cuando no supere los 14.49%. Vean ustedes, ahí ya se vuelve negativo para ambos. Bien, muy importante el aporte de la tasa Fisher en este tipo de análisis. Bien amigos, ahora sí vamos a ver casos adicionales que vamos a desarrollar en conjunto. Les planteo dos casos adicionales. Uno que va a estar muy interesante, que lo vamos a comentar en Excel. El modelo ya lo tenemos listo. Este es uno de ellos, de la empresa Casa SAC, que tiene unas características muy particulares. Y también vamos a ver otro caso aplicativo de Confecciones Líder SAC, que tiene algunas diferencias con respecto al anterior, que lo va a enriquecer este proceso de solución. Bien amigos, si quieres aprender todo este proceso, por favor continúa con nosotros. Bien amigos, continuamos. El modelo de solución que le proponemos es un archivo de trabajo en Excel que tiene algunas características. Tenemos una primera hoja que es el molde, donde está el enunciado primario que hicimos en la presentación, el caso 1, que es la solución, el caso Fisher 1, que es el que presentamos en la exposición primaria. Luego tenemos otro caso Fisher, que es un complemento, y después tenemos acá la solución del planteamiento del caso 2, que es uno que vamos a evaluar, y también el caso 3, donde está la parte del enunciado y obviamente todo su proceso de solución. Bien, empezamos por partes. Donde dijimos que estaba el molde 1, hacía referencia al enunciado de esta presentación, de este tutorial, y donde teníamos los datos del proyecto A, que es la situación actual, versus la adquisición de dos equipos, ya sea a través del proyecto B o ya sea del proyecto C, con los componentes que ya manifestamos. Y en la solución tenemos esta plantilla, donde tenemos todos los cálculos que se han desarrollado, y determinamos que justamente el proyecto B, en comparación del proyecto A, nos da un nivel de referencia de estos valores, y a través del periodo de recuperación logramos que el proyecto B se pueda recuperar en 3.97. ¿Y por qué es importante este dato? Porque de acuerdo al enunciado, el periodo de recuperación deseado no debe superar los 5 años. Por eso que era importante este cálculo. Con la misma lógica, hacíamos el análisis de la situación actual versus el proyecto C. Hacemos el análisis incremental y logramos que esta diferencia en años representa 7.29 años. Obviamente mucho mejor ese proyecto B que respecto al proyecto C por el efecto de tiempo, pero para enriquecer esta solución nos faltaría determinar otros elementos importantes que tiene la evaluación de proyectos, como es el BAN y es el TIR. Esto solamente era una introducción a cómo se podría hacer con la información vigente algún tipo de análisis. Perfecto. Bien, luego vimos Fisher, un primer ejemplo donde comparábamos justamente dos proyectos de igual nivel de inversión pero diferentes flujos, y por la diferencia, ya sea B menos A o A menos B, calculamos con la función TIR la tasa Fisher, y como ven, obviamente tiene que ser lo mismo, mientras que la TIR individual de cada proyecto, ya sea del proyecto A o ya sea del proyecto B, se trabaja con la función TIR con los flujos propios de cada proyecto. Y si nosotros, tomando esta tasa de la tasa Fisher, calculáramos el valor presente neto, o sea el BAN, obtendríamos que con esta tasa, descontando los flujos futuros y enfrentando la inversión del proyecto A, su BAN saldría 134.40. Con la misma lógica, si tomáramos la tasa Fisher de los flujos del proyecto B a la inversión del proyecto B, nos daría su BAN 134.40. Se demuestra entonces que con la tasa Fisher, tomando esta tasa Fisher como tasa de descuento, se logra un BAN similar. Haciendo una simulación de diferentes valores de tasas, calculamos el BAN de A y el BAN de B. Y esos valores los vamos proyectando y lo graficamos. Y en este gráfico notamos que hay una intersección que es justamente el punto 7,17%. Entonces, toda exigencia de una tasa de retorno menor a 7.17 no convendría el proyecto B, pero a tasas superiores a 7.17 no convendría el proyecto A, siempre y cuando esté en este marco positivo
y lo máximo que se lograría como tasa de retorno sería este 14.49, que es la tasa del proyecto A de rentabilidad. Por eso vean ustedes, esta glosa es muy importante. Para complementar la idea, hacemos otro feature, la misma lógica, tengo dos proyectos, flujos diferentes para el proyecto X, flujos similares para el proyecto Y, hacemos los elementos incrementales y la tasa feature, como ven, es la misma. Calculamos la TIR individual de cada proyecto y con esta tasa feature calculamos el VAN, tanto de de X como de Y, y como ven, son montos iguales. Hacemos la gráfica y buscamos que la intersección gráfica se nota claramente que es 8.24, 8 y algo. Y ese VAN está más o menos por el orden de 16.500. Ahí lo tiene, perfecto. Pero todo valor que esté por debajo de 8.24 como tasa de retorno, nos convendría el proyecto X, claro está. Pero a tasas superiores a 8.24 y como un tope, 21,95%, nos convendría el proyecto Y. Entonces, esto es un gran aporte en los flujos de efectivo incrementales que tiene el uso de la tasa feature, ¿de acuerdo? Bien, hecha esta introducción o repaso de lo que habíamos visto, vamos a los enunciados puntuales que vamos a presentar para hacerlo como un modelo más integral. Los casos van a ser muy particulares y en la parte superior va a estar el enunciado, en la parte inferior va a estar el modelo de solución, tanto para este caso 2 como para este caso 3, que es mucho más interesante, que tiene un proceso que va a enriquecer muchos criterios, estoy muy seguro de ello. Bien amigos, entonces en una segunda entrega veremos estos dos complementos que van a estar muy interesantes. Muchas gracias por su atención.